Bienvenidos a un nuevo video de Un Píxel de la Historia. El día de hoy vamos a ver este pequeño píxel llamado Renacimiento Italiano. Específicamente nos centraremos en un personaje muy importante de esta época, Leonardo da Vinci. Así es como el día de hoy tendremos una pequeña entrevista con él para conocer un poco más acerca de su vida y su obra. Para poder comprender toda la conversación que tendremos en unos momentos, es necesario que hablemos sobre el Renacimiento italiano. Este fue un movimiento artístico e intelectual caracterizado por el redescubrimiento de la cultura grecorromana. Acá aparecieron distintos enfoques y nos centraremos en artes, ciencias, ingeniería y escultura. Antes de tocarlos, veremos un mejor contexto sobre la época. Este marcó el inicio de la época moderna. Se caracterizó por la expansión del comercio y desarrollo de industrias. La península italiana se dividía en 5 estados principales: Ducado de Milán, República de Venecia, República de Florencia, estados papales y Reino de Nápoles. Ahora sí, comenzamos con el arte. El Renacimiento provocó una importante transformación en la misma, ya que para comenzar, los artistas al principio del siglo XV eran considerados artesanos y se financiaban de las clases sociales más adineradas. Con el paso del tiempo, su estatus social mejoró y las clases altas los trataban como iguales. Estos, a través de sus obras, buscaban recrear la naturaleza y estaban influenciados por el humanismo, como podemos apreciar en muchas de sus obras. Se les caracterizaba por el realismo. Uno de sus mayores exponentes, sin duda alguna, es Leonardo da Vinci, a quien pudimos contactar y nos dio una entrevista exclusiva. Ahora, sabiendo todo esto, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro personaje Leonardo da Vinci, quien nos contará cómo es ser el hombre del Renacimiento. Para conocer esto, tenemos una pregunta, señor Leonardo. ¿Cómo fue que usted entró a este mundo artístico? ¿Lo encontró de manera solitaria o tuvo alguien que le ayudase? Bueno, para comenzar respondiendo a su pregunta, viví gran parte de mi infancia junto a mi abuelo en Vinci. Ahí me crié en un ambiente rural donde aprendí a leer y a escribir, estudié aritmética y me inicié en la pintura gracias a mi abuelo. Mis dotes me ayudaron a que mi padre me viese con otros ojos, ya que él me consideraba ilegítimo. Ahora con todo esto me dejó estudiar en el taller de Andrea del Verrocchio, desde los 17 a los 25 años. Gracias a mi talento, ahí logré destacar por encima del resto y fui el primer aprendiz, por lo que fue así como ingresé al mundo artístico. Qué interesante toda la rica historia que lo llevó a entrar y desarrollarse en este amplio mundo. Ahora tenemos conocimiento de que hubo una familia que lo catapultó a las familias más acomodadas y le ayudó a hacerse de su nombre. ¿Podría contarnos un poco sobre esta experiencia y cómo es que lo llevó a lo que es? Bueno, pues hablando de manera honesta, esta familia se apellida Medici. Son una familia acomodada y de gran poder. Pero antes de hablarles sobre eso, es necesario contar que tuve un problema en el taller de Andrea, por lo que a mis 25 años decidí hacerme de mi propio taller. No entraré en detalles sobre este tema. Sin embargo, tuve problemas, ya que en mi Codex Atlanticus escribí: los Medici me crearon y me destruyeron. Qué lamentable que tuviesen problemas. Sin embargo, qué bueno que comenzó a hacerse de su nombre. Por lo que, ya dejando un poco de lado ese tema, quisiera saber cómo fue su vida ya al no tener que depender y convivir con los Medici. ¿Tuvo proyectos más personales o por otro lado fue todo más laboral? Bueno, pues gracias a la fama logré convertirme en miembro de la alta burguesía. Fui un artista e ingeniero de corte. Luego de la guerra comencé a viajar hasta llegar a Florencia, donde trabajé como ingeniero militar. Aquí mismo me propuse trabajar en la Gioconda. Sin embargo, lo pospuse debido a mi trabajo de ingeniero. Participé en la Basílica de San Miniato al Monte. Posteriormente, en el año de 1504, lastimosamente falleció mi padre y con esta entra para mí una etapa de conflictos personales y también familiares. Sin embargo, en 1506 volví a Milán con bocetos para la Gioconda y también con algunos estudios sobre el vuelo de los pájaros. Tuve un discípulo por el año de 1507 y también comencé a trabajar para la corte de Luis XII con una obra teatral de Orfeo y un desfile de Luis XII tras derrotar a los venecianos. Por otro lado, sin dejar atrás mis estudios sobre la anatomía, busqué dividir el cuerpo humano en 15 partes, donde indico las funciones de todas estas partes.
Asimismo, hice una descripción de toda la figura y de su contenido. En 1513 fui a Roma, donde volví con la familia Medici. Al fallecer Luis XII, fui con el Papa a Bolonia y conocí al nuevo rey de Francia, que en ese entonces fue Francisco I, para vivir en Castel Sant'Angelo a mis 64 años. Viví en una mansión hasta mis 67 años. Aquí ya mi salud estaba un poco mal y a causa de un ictus perdí cierta fuerza y sensibilidad en el lado derecho de mi cuerpo, por lo que la pintura pasó para mí a un segundo plano y me dediqué a enseñar a mis discípulos palaciegos. Por último, en 1518 también cerré mis estudios sobre geometría. Me llama la atención que ha hecho cosas más fuera del mundo artístico, por lo que quisiera saber un poco más con respecto a la rama de ingeniería y ciencia, que no están tan relacionadas con el arte directamente. Pues mi mente siempre ha sido muy curiosa y mis habilidades también considero que algo desarrolladas, por lo que yo buscaba siempre tener respuestas, me cuestionaba, me hacía preguntas y no buscaba lo comercial, por lo que, como mencionas, extendí mis conocimientos y habilidades más allá y tuve estudios en ciencias. Y para mencionar también un poco de lo que hice, pues soy considerado por algunos como el creador de las ilustraciones científicas y pioneros de la ciencia moderna basada en la experiencia. Tengo a su vez estudios en anatomía, para los que me puse en riesgo viendo muchos cadáveres en diferentes estados de descomposición. Gracias a esto pude generar las diferentes ilustraciones que conocemos en diferentes poses y ángulos. También estudié las proporciones del ser humano y pude diseccionar también con ayuda de algunos doctores. Si vamos al lado de la botánica, sucede que me percaté de que los anillos encontrados en los troncos están directamente relacionados con la edad que tiene un árbol. A su vez exploré también los fenómenos de fototropismo y geotropismo. Finalmente fui contratado como ingeniero y arquitecto militar, gracias a mis mapas altamente acertados que me llevaron a altos cargos. Realicé también algunos trabajos de mapas, entre ellos algunos para el Vaticano. ¡Wow! Con todo esto, puedo notar que tiene un extenso conocimiento en diferentes ramas y comprendo por qué es considerado el hombre del Renacimiento. Bueno, para finalizar, quisiera que habláramos un poco sobre lo que a usted más se le conoce, un artista más allá de su época y un inventor moderno. Bueno, pues trabajé con variedad de invenciones para comenzar con eso, entre ellos planos para helicópteros, relojes, equipos de buceo, entre algunas otras cosas, pero se quedaron como bocetos, es decir, en papel, a ver qué hace el futuro con ellos. Por otro lado, en la parte más artística, por obvias razones, mis habilidades como pintor influyeron grandemente en poder mostrar de manera más fácil cómo se verían mis invenciones y también mis estudios en anatomía. Entre los materiales que ocupo me gusta trabajar en seco, sobre creta, papel, pergamino y otros soportes. Usualmente también usaba pinturas al óleo hechas a mano y pigmentos también molidos con diversos medios. Utilizaba también colores más apagados, poco intensos y me encanta la técnica del esfumato y el claroscuro, por lo que mis obras presentan una calidad inigualable y tardan hasta años en realizarse, como lo es, por ejemplo, mis trabajos de La Última Cena y la Mona Lisa. Sabiendo esto, sucede que tuve mi etapa también como escultor, donde realicé diferentes planos. Pocos se realizaron, la verdad. Con todo esto en mente, sin duda alguna, podemos decir que usted estaba adelantado a su época, que sus inventos perdurarán por muchos años y que serán de gran herramienta para la humanidad. Sus inigualables dotes, no solo artísticos, asimismo como su inteligencia, han sido claves para el desarrollo de múltiples posibilidades, que desde donde yo vengo aún continúan sorprendiendo a la raza humana y a su vez siendo de utilidad. Cabe destacar que nuestra evolución como humanidad se ha dado sobre todo gracias a sus hallazgos, por lo que en nombre del futuro le doy las gracias.